Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este cuarto trimestre del año 2022. Nos encontramos estudiando el tema La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y en esta oportunidad estamos en la lección número 9, que el título es una pregunta. La pregunta es, ¿pasajes contradictorios? Y en este día, jueves 24 de noviembre, el título es Las almas bajo el altar. Y como es usual, antes de iniciar, hermanos, lo primero es ir a Dios en oración para que su Espíritu Santo nos pueda guiar en este estudio. Así es que los invito a inclinar reverentemente su rostro y que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden. Señor, gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra y encontrar en ella las verdades eternas que tú deseas que nosotros aprendamos para ponerlas en práctica en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque esta semana hemos estudiado que tu palabra, Señor, es consistente, que tu palabra no se contradice y que todas las verdades en ellas son ciertas porque tú las has dicho. Tú las inspiraste a los santos hombres que escribieron todos los libros del canon sagrado. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos permita encontrar esas verdades este día. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, las almas bajo el altar. Y este versículo está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y realmente, hermanos, comienzo diciendo lo que mencioné durante la oración. El, digamos, el postulado fundamental de todo el estudio de esta semana es que la Biblia no se contradice. Y bajo esa premisa, vamos a ver acá, vamos a ir al último libro de la Biblia, que en realidad es un libro extraordinario porque es el epílogo, el compendio, el resumen de toda la escritura. Y el tema subyacente del libro de Apocalipsis, hermanos, además de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el tema subyacente es la justificación por la fe. Y bajo ese punto de vista vamos a ver ahora este día que nos manda a leer Apocalipsis 6 del 9 al 11 y lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Varias cosas resaltan acá. Resalta nuevamente el tema de la justificación por la fe, porque se le dieron vestiduras blancas y esas vestiduras representan la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación por la fe que se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en la justificación imputada cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y en la justificación, la justicia impartida a lo largo de todo el proceso de santificación a lo largo de nuestra vida. Bien, pero estos textos, hermanos, que acabamos de leer se agregan a todo lo que hemos visto antes durante la semana. Son aparentemente contradictorios porque acá vemos almas bajo el altar que han sido muertas y claman a gran voz. Pero el punto acá es estudiar no solamente el libro de Apocalipsis en particular, sino toda la Biblia en su contexto total para llegar a su verdadero significado. Y esa es la única manera de estudiar la Biblia. La Biblia no puede contradecirse y todos estos versículos que hemos estudiado, que a pesar de ser aparentemente contradictorios, no contradicen las enseñanzas claras que tiene la palabra de Dios respecto al estado de los muertos. Hemos estudiado con detenimiento cada pasaje y hemos complementado su significado con otras porciones de la Escritura para obtener dirección, corrección y comprensión. Estos versos, a diferencia de lo que vimos en Lucas, Primera de Pedro y Filipenses, e incluso la parábola de Rico y Lázaro, el libro de Apocalipsis es en esencia un libro con lenguaje simbólico en su mayoría.
Y este libro tan especial es, como les decía antes, el resumen del resto de la Biblia, el resumen final. La Biblia llega a su clímax y totalidad en este libro, y todos estos símbolos tienen un significado enorme. Y para estudiar el libro de Apocalipsis debemos encontrar palabras clave en los pasajes a estudiar y conectarlas con otras porciones de la Biblia que contengan las mismas o similares palabras clave para establecer una conexión que nos lleve a una conclusión. Y la porción de la escritura que vamos a comparar, curiosamente, no se encuentra en la lección. Se encuentra en Génesis capítulo 4. Y esta es la historia de Caín y Abel. Y esta historia está tan llena del simbolismo que encontramos acá en Apocalipsis que la comparación es extraordinaria. Allí existen altares y sacrificios. Caín trae una ofrenda del fruto de la tierra. Abel trae el sacrificio del cordero. También ahí encontramos la sangre de Abel que clama a Dios desde la tierra. Noten esto, las almas bajo el altar están clamando a Dios. Y acá en en Génesis 4, la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, como el mismo Señor Jehová le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí cuando fue derramada. Así que tenemos el clamor de la sangre, el altar, a Abel, un alma que fue asesinada por Caín, por su testimonio verdadero en favor de Dios, y Dios habla a Abel y también habla a Caín antes y después de que matara a su hermano. Y luego tenemos el testimonio de Abel, al igual que el testimonio de las almas bajo el altar en Apocalipsis 6. Y todo esto no es más que el testimonio de la justificación por la fe. Y como les dije antes, nuevamente, no me cansaré de repetirlo, la justificación por la fe es el tema subyacente del libro de Apocalipsis. También debemos recordar que durante la época del oscurantismo de la Edad Media, muchas almas murieron y Dios podría haber vengado sus muertes, pero no hizo eso. Más bien Dios utiliza este simbolismo acá para llevarnos de regreso a la historia de Caín y Abel y recordarnos el conflicto que existe entre los que confían en el Cordero para su salvación y los que confían en sus obras para su salvación. Y si continuamos en el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 13, donde encontramos las personas que reciben la marca de la bestia y adoran de acuerdo a doctrinas de hombres. Y encontramos también a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente esa dicotomía. Es la historia de Caín y Abel sucediéndose de nuevo. Y de nuevo a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo del fin. Las personas que malinterpretan esta situación, hermanos, de las almas bajo el altar, piensan equivocadamente que este es el altar del incienso, que se menciona en Apocalipsis 8, del 1 al 3, donde encontramos el séptimo sello desatado, que marca el fin del ciclo de los 7 sellos. Y acá encontramos el preámbulo hacia las 7 trompetas. Y aquí nuevamente encontramos 2 altares. Uno donde se toma el incienso y el otro de oro que está ante el trono de Dios, donde se ofrece el incienso, junto con las oraciones de los santos. Este es el ciclo que inaugura la era apostólica. Jesús fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados, y esto se refiere directamente al altar de sacrificio que se encontraba en el atrio del santuario terrenal. Leemos acerca de esto en Hebreos 13, versículos 10 al 12. Y leo nuevamente la versión Reina Valera del 60. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Así que el autor de Hebreos nos está diciendo que el altar en el atrio era un tipo del Calvario, el lugar donde Jesús moriría. Y si llevamos este simbolismo hacia Apocalipsis capítulo 8, es muy importante tomar en cuenta que el libro de Hebreos es una de las llaves que abren el significado del libro de Apocalipsis, porque está lleno del lenguaje del santuario. Y el libro de Apocalipsis también está lleno del lenguaje del santuario. Apocalipsis 8 habla de 2 altares. El primero es el altar del sacrificio que representa a la cruz. Y Apocalipsis 8 inicia con las 7 trompetas. Y lo hace en el tiempo de Jesús y nos trae el siguiente mensaje. Cuando Jesús murió, tomó los méritos de su sacrificio en la cruz y los llevó al cielo al resucitar. Y los ofrece y los mezcla con las oraciones de todos los santos en el altar de oro que se encuentra en el lugar santo. Todas nuestras oraciones son aceptables ante Dios
cuando están cubiertas con la justicia de Cristo. En la edad del oscurantismo hubo millones de personas que dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a comprometer la verdad. No vamos a aceptar legalismo, ni salvación por obras, ni penitencia, ni indulgencia, ni demás cosas para llegar a estar bien con Dios. Nosotros permaneceremos al pie de la cruz. Y ahí se mantuvieron al pie de la cruz y ahí murieron al pie de la cruz. Fueron sacrificados. Y por eso el simbolismo acá es que se encuentran bajo el altar. Todos ellos murieron creyendo en la justificación por la fe. Murieron pensando que su salvación dependía únicamente del perfecto sacrificio de Cristo Jesús y que sus obras no tenían mérito alguno. Y por supuesto, creían en la santificación, en la santidad, en vivir para Dios, pero nunca podían confiar en que sus obras en algún momento podrían tener algún mérito para salvarlos. Lo que vemos en Apocalipsis 6 no es una imagen del estado de los muertos. Queda clarísimo en las Escrituras que esta es una imagen de la justificación por la fe. Que Dios les bendiga grandemente.